Amén, hermanos. Aquí podemos ver una parte de la historia de los reyes de Israel y en lo que hemos estado leyendo digamos, de la lectura diaria hemos podido ver pues las acciones de muchos reyes, y algunos que actuaron en contra de la economía de Dios deliberadamente, otros que simplemente ignoraron la palabra del Señor, otros que siguieron el camino de sus padres, ¿verdad? O de los reyes antecesores, en fin, y algunos que pues siguieron el camino de Dios y se volvieron al Señor. Hubo un rey, no me recuerdo ahorita el nombre específicamente, pero fue un rey muy joven, creo que a los 8 años empezó a gobernar, pero él pues siguió el camino del Señor, obedeció su mandato. Sin embargo, en la parte de la lectura del libro de Reyes, digamos, hubo un rey que, creo que se llamó Jehú, si no estoy mal, Jehú creo que se llamó, pero digamos, él había empezado quitando muchas de las cuestiones de la idolatría. Sin embargo, él no dejó el camino de Jeroboam. Entonces, hubo ahí una parte en la cual él siguió participando, o sea, él quitó todo, ¿verdad? Pero seguía, dejó que el pueblo y aún él mismo siguió con la misma idea de un rey antecesor, ¿verdad? Un camino que se había establecido como un camino malo. Entonces me llamó mucho la atención ese rey porque definitivamente él pues iba en favor de Dios, sin embargo no quitó completamente todo lo que había en contra de Dios. Y lo comparo ahorita con Ezequías, que se menciona que es fue uno de los mejores reyes de Israel, pero lo comparo porque definitivamente Ezequías buscó algo que me impresionó mucho y que estábamos leyendo esta noche, porque él buscó la pureza, él buscó totalmente digamos, actuar rectamente delante de los ojos de Dios. O sea, él no solamente tomó un camino como medio, sino que él fue muy fiel, digamos, completamente a lo que el Señor quería. Entonces me impresionó mucho eso, que el camino de Ezequiel fue quitar los ídolos, quitar todos los lugares de adoración que no pertenecían a Dios, ¿verdad? De todos los altares, pero también tenía que ver con la purificación del templo. Entonces, eso me impresionó mucho porque uno de los primeros puntos que yo apunté aquí fue la purificación del templo. Realmente nosotros, pues algunas veces tenemos la idea de que tenemos que seguir un camino y el camino del Señor como cristianos. Sin embargo, hay algo mucho más fuerte y algo mucho más profundo, y eso tiene que ver con la purificación del templo, ¿verdad? Necesitamos ir con el Señor y decirle al Señor y confesarle y preguntarle, Señor, ¿qué hay en nosotros todavía que está en contra tuya? Nosotros pensamos que según nuestro propio camino nosotros estamos haciendo bien y que pues somos buenos cristianos, ¿verdad? Sin embargo, puede ser que en nuestra vida haya cosas que no estén purificando el templo, que nuestro templo no esté purificado, sino que estamos actuando de una manera incorrecta, haciendo las cosas aún en contra de la economía de Dios. Entonces me impresionó mucho esa palabra, la purificación del templo. También un resultado de que, digamos, todos los ídolos hayan sido desocupados, tiene que ver con alabar y adorar al Señor en Jerusalén como el centro de la adoración. Entonces, esto es impresionante porque, digamos, nuestra vida a veces no tiene mucha alabanza y mucha adoración, precisamente porque todavía tenemos ídolos, tenemos cosas a las cuales adoramos y todavía jugamos con esos ídolos, ¿verdad? O la veneración hacia los ídolos, que pueden ser infinidad de cosas, va nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra diversión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es de que muchas veces nos cuesta mucho alabar y tener una vida de adoración al Señor. Entonces, hay un resultado, ¿verdad? De que nosotros desocupemos nuestro corazón de ídolos, ¿verdad? Que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Otra cosa que se podemos ver acá es el restablecimiento de la Pascua, ¿verdad? Como un principio de no solo de fiesta, sino también de purificación de los hijos de Israel, ¿verdad? Todo lo que había en este acontecimiento de purificación, no solamente de sí mismos, sino cómo purificaban a otros. Y hoy, bueno, al día de ayer leíamos algo acerca de esto, ¿verdad? Que el gozo que nosotros tenemos al disfrutar a Cristo debemos de dárselo a otros también,
Entonces, de la misma manera, nosotros podemos participar de la purificación de otros, ¿verdad? Y hablando de nuestra familia, cuando nosotros nos purificamos, pues debemos de presentar en purificación también a nuestra familia, pero debemos de purificar a nosotros primero, ¿verdad? Porque no puede haber una purificación si los padres no se purifican, ¿verdad? Si no hay una purificación propia de los que llevan la cabeza dentro del hogar. Entonces, eso me impresionó mucho, ¿verdad? Entonces, también otra cosa que había acá era la unidad, ¿verdad? Que se estableció que Jerusalén era el centro de la adoración, pero tenía que ver con el establecimiento de una unidad, ¿verdad? Donde el pueblo podía regresar a una sola unidad o a una sola colectividad. Y eso tiene que ver no solamente con el terreno de la iglesia, sino con el factor de la unanimidad que debe haber en nosotros, ¿verdad? Debemos de ser de una sola mente, debemos de ser de un solo actuar, de una sola consagración, porque no podemos, por ejemplo, nosotros dentro del recobro del Señor, vivir de maneras diferentes, porque el vivir es Cristo. Entonces no hay otro vivir, no puede haber otro vivir, no puede decir, no, pero es que yo vivo en el recobro del Señor, pero es a mi manera, ¿verdad? No hay tal manera. La única manera es Cristo. Entonces, esta unicidad que debe de haber, la interpreto yo como la manera de vivir a Cristo como una sola persona, como un solo miembro, ¿verdad? Entonces, alabo al Señor por esto, ¿verdad? Y dentro de lo que hablaban acá también, pues algo que me gustó mucho es que se debe de amar la palabra del Señor. Nuestro corazón está hoy a veces dividido, ¿verdad? Entre obedecer la palabra del Señor o no. Y me recordaba de una palabra que un hermano hablaba de que, digamos, lo más importante no son las obras que hagamos, sino la obediencia que tengamos hacia la palabra del Señor. El Señor hoy está esperando hijos obedientes. Y algunos por ejemplo, en el caso de Ezequiel, pues él fue uno de los que, digamos, fue uno de los que se consagró por la palabra, o sea, él llegó a amar la palabra del Señor. Y vemos varios ejemplos también, por ejemplo, Nehemías era uno que pues amaba la palabra del Señor, Esdras también amaba la palabra del Señor, ¿verdad? Pero amar la palabra del Señor no significa que yo tenga el Salmo 91 al pie de mi almohada para que me quite los espantos, ¿verdad? Pero amar la palabra del Señor significa vivir esa palabra, obedecer esa palabra, tener rectitud en nuestro corazón con respecto a la palabra. Y no estoy hablando de que no seamos pecadores, sino que debemos de venir al Señor y decirle, Señor, yo aún no sé qué es lo que tengo, que te ofende a ti, pero tú puedes iluminarme y decirme qué es eso que está estorbando nuestra comunión. Entonces me gustaba mucho eso, ¿verdad? Pero, hermanos, necesitamos ir con el Señor, tomar resoluciones de corazón con respecto a los ídolos que tenemos, ¿verdad? A veces, inclusive, los ídolos son cosas buenas que tenemos nosotros, ¿verdad? Cosas que, pues, algunos nos alaban porque somos muy buenos en eso, ¿verdad? Pero eso puede llegar a constituir un ídolo y está suplantando a Cristo mismo. Entonces es una lección muy importante que debemos de derribar los ídolos, digamos, debemos de derribar los altares de adoración ajenos y extraños, que es fuego extraño para el Señor, ¿verdad? Debemos de considerar una vida delante del Señor y ver dónde están esos ídolos que nosotros hemos acumulado a lo largo de nuestra vida y desecharlos completamente. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermano, por compartir. Todavía tenemos unos minutos para poder compartir. Ahí está Isaí, escuché a Ángel por ahí, Mano Mario, Mana Elena, Ana Paula, Dorita, buenas noches o buenas tardes.
Pues amén por esta lectura. Este mensaje o la primera parte de este mensaje de 10 de este estudio de vida es bien interesante. En los mensajes anteriores habíamos visto 9 reyes según lo que leímos hoy, y en este mensaje pues se van a tocar 3, dijo, pero solo vi que tocamos a Ezequías. Pero muy interesante el asunto acerca de este rey, ¿verdad? Lo menciona como uno de los mejores reyes, pero había un defecto que se va a mencionar más adelante. Pero lo que hace es impresionante, ¿verdad? Como nos compartió el hermano Marvin, eh, estos reyes tomaron en cuenta a Dios, o este Ezequías fue uno de los que tomó en cuenta a Dios. Y de las cosas que hizo, pues están enumeradas en cada uno de estos puntos en la lectura. Lo primero que hizo fue restaurar la casa de Dios y sacó del lugar santo la inmundicia. El pueblo de Israel, por alguna razón, en esta degradación, había metido ídolos en el templo, ¿verdad? Entonces, este rey, este Ezequías, ordena que lo saquen, ¿verdad? Y esto es algo bueno. Y el hermano nos compartía acerca de esta situación en la vida práctica, en la vida diaria nuestra. Los ídolos son aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. Hace un par de horas estaba hablando con mi hermana y me compartía acerca del asunto del amor al dinero, por ejemplo, y de cómo nosotros compartíamos ya, cómo nosotros cuando salimos a la calle y llevamos por lo menos 50 quetzales, estamos tranquilos, ¿verdad? No nos pasa nada, no hay ningún problema. Pero si vamos a hacer una vueltecita y vamos con 3 quetzales, por alguna razón nos sentimos inseguros. ¿Cuál es la razón? Porque confiamos en el dinero. Eso es un ídolo, porque en vez de confiar en Dios, confiamos en el dinero. El dinero está ocupando el lugar de Dios. Pero el hermano nos compartía también que hay otros ídolos, ¿verdad? El esparcimiento, pues la comida, alguna cosa a la cual nosotros nos abandonemos. Y en este tiempo de pandemia muchas cosas han surgido, ¿verdad? Muchas cosas han surgido que tal vez ni nos dábamos cuenta, pero esto fue algo muy interesante que hizo Ezequías, que fue restaurar la casa de Dios y sacar los ídolos de ahí. Luego también animó, exhortó a los levitas y a los sacerdotes para que santificaran la casa de Jehová. Entonces también es un llamado a nosotros, lo que nos puede dar fuerza y la firmeza para poder pues vivir en el Espíritu, la vida diaria especialmente, es por medio de ser santificados, ¿verdad? La palabra de Dios nos santifica del polvo del mundo. Así que, como el hermano mencionaba, este asunto del ánimo y de la asignación de la lectura diaria, de veras, si le damos una oportunidad al Señor y lo tomamos, podemos ver alguna diferencia. Y podría preguntar, y yo creo que podrían haber algunos testimonios en cuanto a esto. Otra vez, otra cosa que hizo este Ezequías es que él tomó la iniciativa y tomó la delantera. Entonces también me gusta este punto porque él tomó la iniciativa y la delantera junto con los principales de la ciudad, pero ¿para qué? Para adorar a Dios, para adorar en la casa de Jehová. En este caso, en el caso nuestro, pues muchas veces esperamos que, no sé, nuestra esposa, los que somos varones, nuestros hijos, hagan algún asunto o reaccionen o funcionen en una reunión de hogar o en alguna de estas reuniones virtuales que tenemos o que presenciales que a veces tienen. Pero, pero, pero una de las formas de alentar y de animar a nuestros hijos, o la mejor forma es esta, tomar la iniciativa. Así que si queremos animar a uno de nuestros hermanos, a uno de nuestros hijos a orar, la mejor manera no es decirle ore, es orar juntos. O vení, te voy a orar, o pues por lo menos ponerse uno frente a ellos de alguna manera para que nos vean que estamos orando. Otra cosa, siguiendo lo enumerado en esta lectura, es que este Ezequías mandó a la asamblea del pueblo a que ofrecieran estos sacrificios y acciones de gracias. Entonces, en cuanto a estos sacrificios y acciones de gracias, hoy en día nuestro cuerpo es un sacrificio vivo. Cuando nosotros lo ponemos a la disposición del Señor,
para orar, por ejemplo, para leer el ministerio, para reunirnos, ¿verdad? Estamos haciendo esta misma labor de Ezequías. Y ahora que hemos aprendido que en medio de la oración, nosotros pues hay que estar muy claros en tres aspectos, que son que Dios quiere, que Dios puede, que Dios quiere y que Dios ya lo ha hecho, pues las acciones de gracias deben estar en nuestra boca, ¿verdad? Y lo que causó esto en el pueblo de Israel y lo puede causar en nosotros hoy fue una gran restauración y un avivamiento. Algo maravilloso es esto. Y más adelante él toma o sigue con este recobro en el pueblo de Dios. Y me llama la atención que aquí menciona que él intentó unificar, al menos en este aspecto, al reino, porque mandó cartas para Israel y también para Judá. Entonces, en este paso que vimos al final de la lectura de hoy, él restablece la Pascua, enviando cartas por todo Israel y por todo Judá, porque él estaba intentando unirlos al convocarlos a celebrar la Pascua. Entonces, pide que todo el pueblo de Israel y todo el pueblo de Judá subieran a Jerusalén para celebrar la Pascua y también para pues establecer o demostrar o más bien recordarles, porque el pueblo de Israel a este punto de este reinado habían dejado al Señor. Entonces, en esta invitación estaba recordándoles que había un solo lugar de adoración. Hoy en día ese lugar pues es nuestro espíritu, es la iglesia. Entonces, al final de la lectura, muestra el resultado de todo este recobro, y es que la mano de Dios estaba sobre el pueblo de Judá. Les dio un solo corazón a fin de que hicieran todo lo que Ezequías y los príncipes estuvieron ordenando conforme a la palabra de Dios. Y esto causó que una gran asamblea se congregara a fin de celebrar esta fiesta. De veras que anhelamos el día que podamos reunirnos presencial y esperamos que no sea muy largo este asunto, que baje el riesgo de contagio y demás cosas. Pero aún en medio de esta situación virtual, esperamos y anhelamos siempre ver el montón de nombres listados aquí en Zoom, ¿verdad? Hoy es una reunión que es numerosa, ¿verdad? Está hermana Elena, está Carolina, está Dorita, está Marvin, Ángel, lo escuché por ahí, Isaí, el hermano Mario y la hermana Paula. Vemos un buen grupo, ¿verdad? Un buen número que a veces cuando recordamos que nuestras casas abiertas recibíamos a todos estos hermanos era un gran gozo, ¿verdad? Pero ¿qué puede traer esto? ¿Qué puede causar esto? Este recobro que vimos que elaboró, en el cual laboró Ezequías, ¿verdad? Que constó en esta lectura o en este mensaje, eh, restaurar la casa de Jehová, sacar los ídolos, ¿verdad? Eh, animarnos a santificar la casa por medio de la lectura de la palabra, por ejemplo, y tomar la iniciativa siempre para adorar, para orar, para leer, siempre tomar la iniciativa. A veces puede que en una pareja haya un desánimo, pero tomemos la iniciativa. ¿Sabes qué? Oremos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Leamos estos pocos versículos, ¿verdad? Y luego, después de esto, podemos animarnos a ofrecer nuestro mismo cuerpo como un sacrificio en cada reunión, en cada tiempo de oración, para que traiga esta restauración a esta localidad y un gran avivamiento. Amén. Queridos hermanos, quedan todavía un par de minutitos si alguien quisiera decir algo o de repente hacer una pregunta. Amén, hermanos y hermanas. Entonces nos quedamos acá en esta página y pues nos vemos de aquí al sábado. Les animamos en medio de esta situación, en medio de toda de este movimiento del mundo y de todas estas cosas, pues podemos vencer una hora nada más, ¿verdad? El sábado a las 6 de la tarde nos juntamos para repasar la palabra santa, la semana número 11. Que el Señor les guarde y buenas noches. Mañana ponemos el mensaje para que lo escuchemos. Buenas noches, Carolina, hermano Isaí, Marvin y Buenas noches, familia. hermano.
Adiós, feliz Ahorita. noche. Eso, Adiós. amén. Feliz noche, hermanos. Muy buenas noches a todos. Nos miramos.